Y hoy estoy muy contento porque ya habéis visto que nos acompaña una persona muy especial, un extremeño que abrió fronteras, que fue uno de los primeros que consiguió conseguir su sueño, don José Luis Pajares Paz, el primer árbitro extremeño que pitó en Primera División. Don José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en 2 de tarde. A vosotros. Toma asiento, que vamos aquí ya contigo en nuestro set especial para las personas importantes como tú, que hemos montado. Yo me he puesto hasta mis gafas de listo, como ya has visto, José Luis. Ya te veo. Porque bueno, hay mucho que contar de tu vida, de tu trayectoria, sobre todo de aquellos inicios. José Luis, ¿cómo fueron tus inicios en el arbitraje? Bueno, pues mis inicios fueron como consecuencia de verme jugando en un campo de fútbol y bueno, vi rápidamente que yo no podía ser un profesional del fútbol, no me podía ganar la vida en este deporte, pero sí es cierto que era un amante del deporte, del fútbol concretamente, y la única manera de estar dentro de lo que es el corazón del fútbol era evidentemente ser árbitro de fútbol, puesto que ibas a estar en el centro del campo. Aún así, José Luis, tú tuviste muchos años jugando en el Flecha Negra, un club mítico de cantera de Badajoz, ¿no? Totalmente, sí señor. Con corta edad empecé a jugar entre otros equipos en el Flecha Negra, de lo cual, bueno, pues tengo fotografías de aquella época y era muy joven. Me dice nuestro director, ¿tú también estuviste en el Flecha? No, yo estuve en la competencia, yo estuve en el Puerta. En el Por aquel Puerta, entonces claro. era el Flecha Negra y el Puerta Palma. Totalmente. Así es, así es. Oye, José Luis, ya cuando decides dar el paso en el mundo del arbitraje, decides, yo era un futbolista que era flojito como yo, más o menos, pero en el arbitraje quiero ser el mejor, quiero apostar fuerte por ello. Y poquito a poco lo fuiste consiguiendo. Sí, así fue. La verdad es que yo comencé en el mundo del arbitral a una edad tardía, valga la expresión, porque hoy en día hay árbitros que se forman a partir de los 10, 12 años. Yo comencé en el arbitraje a los 25 años. Ya era un chico adulto, evidentemente, con unos conocimientos. Y estuve, me inicié en el arbitraje, hice mi correspondiente examen para acceder a este colectivo. Y a partir de ahí, pues empecé con la enseñanza de las clases teóricas y prácticas que se hacían en el colectivo, pues para poder dirigir un partido de fútbol. A partir de ahí empecé a pitar en la región, en la regional. Estuve desde el año 74, que fue el año que comencé, durante 4 años en la regional, y a partir de ahí pues ya ascendí a lo que se llamaba entonces la categoría de tercera división, que era una categoría nacional, puesto que pitaba los partidos de los equipos de tu región y de otras regiones. Pero claro, José Luis, tú fuiste el primero, por ejemplo, en conocimiento de reglas del juego y eras uno de los mejores ya árbitros aquí y ibas destacando poquito a poco para llegar a ese objetivo tuyo, que era el sueño de la Primera División. Sí, ciertamente, o sea, de alguna forma pues cada día me iba formando cada vez más para tener toda la formación posible y esos conocimientos para después llevarlo a efecto en los campos de fútbol. Hemos visto ahí una fotografía de las pruebas físicas de aquel entonces. ¿Cómo eran? ¿Han cambiado mucho? Pero habría que estar muy en forma para ser árbitro. Sí, también. indudablemente han cambiado, porque todo en esta vida cambia para mejorar, pero eran fuertes, eran pruebas que había que superarlas y tenía que tener unos entrenamientos fuertes y duros para poder superarlas, evidentemente. Y a partir de ahí, pues te dedicabas de lleno al tema o por contrario no conseguías superarlas, ¿no? Claro, José Luis, vamos a hablar ya de la primera vez en Primera División, que no fue de árbitro, primero fue de asistente acompañando a Pablo Sánchez Ibáñez, ¿no? Sí, ciertamente. En mi 4º año de árbitro en la categoría de regional, yo era entonces árbitro de regional preferente, y Pablo Sánchez Ibáñez, que era el árbitro de Primera División que teníamos en Extremadura, pues se fijó en mí, creyó en mí, y no era habitual de que un árbitro de esa categoría saliera de juez de línea, que era entonces, hoy se llaman árbitros asistentes, saliera de juez de línea en un partido de Primera División. ¿Cómo recuerdas aquel primer partido? Pues aquel partido para mí fue un choque tremendo, porque el viajar fuera de la región a un partido de Primera División, sabiendo que ibas a coger un vuelo, que era la primera vez que montabas en avión, de Sevilla o de Madrid, no recuerdo bien, a Las Palmas, pues un partido donde se jugaba Las Palmas Real Sociedad, para mí fue aquello algo anormal y fue muy chocante. Y satisfactorio, evidentemente, puesto que fue una experiencia que mi vida me lo hubiese soñado, vamos. Nada más que entré en arbitraje y a los 4 años estás viajando ya.
Totalmente. Luego hablaremos de otros partidos, eso es importante, pero mira, te tengo una sorpresa por aquí, porque queremos ponerte un poquito a prueba, jugar un poco también contigo, porque al final el fútbol es un juego, ¿no? Totalmente. Entonces, quiero presentarte a una persona que conoces muy bien, que es Felipe Quiñones y que te trae un juego que se llama Deporte o Pamplina. Comenzamos este informativo y aprovechando la visita de José Luis Pajares Paz, iniciando el repaso por el mundo del deporte y lo hacemos comentando 3 noticias, atentos, de impacto. Carrera de quesos, deporte nacional. Ya conocemos al campeón de Europa de carreras de quesos. Se trata de Chris Anderson, de 29 años, que ha ganado por 11ª vez esta competición. Desde 1830 se celebra en la colina de Cooper, en un pueblo inglés de Broward, esta carrera histórica, un deporte de mucho calado que cambia el balón por un queso de Gloucester, un queso parecido a este que tenemos aquí. No sé si José Luis Pajares Paz se imagina yendo detrás de un queso por una cuesta abajo. ¿Te lo imaginas, José Luis? Sí, me lo imagino. Hay que estar físicamente muy bien preparado para conseguir alcanzarlo. ¿Y esta carrera de quesos de tanta tradición es deporte o Pamplina? Yo creo que es Pamplina. ¿Seguro? Sí. El rojo es Pamplina, José Luis. El rojo es Pamplina. El rojo es Pamplina, el Pues verde rojo. es deporte. Tarjeta roja. Pues siento contradecirte, pero es deporte. ¡Es deporte! Es deporte tradicional británico, así se considera, desde 1830. La primera, José Luis, mal dadas. Mal dadas. Agua. Vamos con el segundo de los titulares, el cubo de Rubik pasado por agua. Otro deporte que cada vez tiene más adeptos es el cubo de Rubik, subacuático. Esta competición, que va ganando en popularidad, cuenta ya con más de 500 licencias en Hispanoamérica. La nueva campeona del mundo ha sido la mexicana Livia Bristol, que consiguió hacer el cubo, atención, en tan solo 15 segundos sin botella de oxígeno. O lo que es lo mismo, hacer el cubo de Rubik así. Imaginaos que estoy dentro del agua y en 5 segundos ya está el cubo de Rubik hecho. Obviamente, solo una cara. Esta es lo que te pido, deporte o Pamplina, lo del cubo de Rubik. Debajo del agua, ¿eh? Yo creo que es Pamplina. ¿Es Pamplina también? Roja. Pues, José Luis, un fuerte aplauso porque es Pamplina. Y vamos con el tercero y último de los titulares. El tirón de orejas podría ser olímpico. En Alaska es uno de los deportes más conocidos. Se trata del tirón de orejas. Si ya es molesto de por sí que te tiren de las orejas cuando es tu cumpleaños, imagínate lo molesto que debe ser a nivel competición. Este deporte consiste en que 2 jugadores unidos por una cuerda atadas en sus orejas deben derrumbar el uno al otro. Y yo quiero preguntarle a José Luis Pajares Paz si esta cuerda, por ejemplo, puesta aquí en mi oreja y en la oreja de mi contrincante, tenemos que tirar yo para acá y él para allá a ver quién derrumba a quién. ¿Es deporte o es Pamplina? Pamplina. ¿Pamplina? Espera, Felipe, que eso hay que comprobarlo. Voy para allá. Venga. Voy para allá, vamos a comprobar Es un poco complicado, ¿eh? cómo va esto. Una A ver, silla. ¿cómo sería? A ver, tú aquí, tú la otra oreja. Tiene que ser la oreja contraria. Me parece que es la misma. Nos quitamos la gafa. Las gafas, espérate, sí, que se van las gafas, ¿eh? Y hay que tirar, ¿no? Hay que tirar, Esto duele, hasta, ¿eh? hasta que yo te derribe a ti. Oh, esto duele, ¿eh? Y te caes ahí. Esto duele. No, a mí no me ha Venga. gustado, ¿eh? No me ha gustado. ¿Qué hemos quedado que era eso entonces? José Luis ha dicho Pamplina, con el rojo, voto José Luis Pamplina. Pajares Paz. Y ojo, es que además de ser deporte, es deporte olímpico en el mundo de los esquimales. Es verdad. Es deporte. Oh. Impresionante, ¿eh? No me lo Las esperaba. Olimpiadas esquimales, que también las hay. Jope. Muchísimas gracias, Felipe, por A todas vosotros. estas pamplinas que os acabo de que nos lanzar ha aquí. traído. Desde luego has dejado una cosa al descubierto, que es que José Luis Pajares Paz le encantaba sacar tarjeta roja. ¿Eh? Porque nada más que con el rojo, rojo y rojo. ¿Eso era Totalmente. verdad o no era verdad, José Luis? Sí, era verdad, sí. A veces había que sacarla, sí es cierto. No tienes cálculo de cuántas sacaste, que ahora se llama mucho eso de las estadísticas, del árbitro que más tarjetas rojas saca. No, sinceramente no, pero vamos, podía ser una media entre 7 y 10 por temporada. Bueno, tampoco es tanto por temporada. Bastante, claro, evidentemente. Bueno, ya hemos hablado de ese primer partido como asistente, ¿no? Sí. Como juez de línea, que se decía antes. sí. Pero vamos a recordar el primer partido como árbitro principal. ¿Cuál es? ¿Cuál recuerdas? El primer partido que dirigí en Primera División fue un partido
en Barcelona fue el Español contra el Real Murcia. Murcia, quedó el resultado en 2-0, me acuerdo perfectamente. Y me acompañaron en aquel viaje un compañero de aquí de Extremadura que es muy conocido, Guillermo Trabadela, y el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros de Extremeños, que precisamente es de aquí de Mérida, es Francisco Gómez Arias. Ajá, sí, Francisco Gómez Arias. Bueno, claro, otra de las cosas que se suele decir a los árbitros es si es casero o no es casero. En ese caso debutaste con un 2-0 que ya dirían, este extremeño un poquito casero, ¿no? Bueno, las opiniones hay que respetarlas, evidentemente, pero sí es cierto que en aquella época a los árbitros nos catalogaban como palomas y halcones. ¿Palomas y halcones se Sí, decía? sí, se decían palomas y halcones. Y parece ser que yo era un super halcón. Bueno. Pues, José Luis, además tú fuiste uno de los primeros, no, el primero y podemos decir casi que el único que llevó un micrófono en un partido, el caso del micrófono oculto. Háblanos de aquello porque eso fue histórico. Sí, fue una propuesta que me hizo concretamente el Canal Plus, que estaba en su apogeo en el mundo de la televisión cuando empezaron, y entonces se me hizo una propuesta por parte del Canal Plus y de la cadena SER, pues para llevar un micrófono similar a este, más pequeñito, oculto, con una petaca también, y que se pudiera escuchar todo lo que se hablaba y se comentaba dentro del terreno de juego. En un principio, bueno, pues me pareció novedoso, por mi parte lo acepté, pero evidentemente yo no podía hacer algo que no estuviera reconocido y supervisado y fiscalizado, en este caso, por el Comité Nacional de Árbitros, por el presidente de mi comité. Había unas contraprestaciones del Canal Plus, que era prestarnos o darnos al colectivo para nuestra formación cintas de partidos, de todos los partidos se iban celebrando para que nosotros a su vez nos valiera para corregirnos. Y bueno, esas contraprestaciones pues nos pareció bien y el Comité Técnico de Árbitros pues de alguna manera se me autorizó a que se hiciera. Había una condición evidentemente que era de que una vez que se hiciera el partido había que depurarlo con el fin de que nadie saliera salpicado evidentemente de comentarios o alguna situación que se... O sea, que no fue en directo en ningún caso, ¿no? Se hizo en directo, pero después se depuró para emitirlo. Y se emitió al día siguiente en un famoso programa que había, que era el día después. El día después. Y me parece que fueron 12 minutos de emisión. Después, bueno, lo recogió toda Europa porque fue una cosa súper novedosa. Y en ese partido, pues fue un partido que se celebró en Madrid, entre el Atlético de Madrid y el Deportivo La Coruña. ¿Y cómo quedaste con el resultado de lo que pasó, del experimento? Bien, bien. La verdad es que, bueno, ya te digo que fue algo novedoso que llamó poderosamente la atención de que la gente, viendo un partido de fútbol, pues escuchara al árbitro, hablar con los jugadores con el árbitro, cuando indicabas alguna falta, expresar por qué se la pitabas, o colocar una barrera en una falta. En fin, todo lo que conlleva un partido en su parte interna, ¿no? Digamos, dentro de la cocina de casa. Y la verdad que fue una cosa muy novedosa y llamó mucho la atención. ¿Te llegaste a olvidar de que llevabas el micro o en todo momento ibas un poco midiendo las palabras? No, yo me olvidé, yo fui yo mismo. Yo fui en ese partido yo mismo. Lo único que pasa, claro, sabía que llevaba una petaca y que mi actuación estaba siendo pues supervisada y grabada a través de un medio de comunicación como es la televisión y por la cadena SER, evidentemente. Sí. ¿Por qué crees que eso no se ha repetido? Porque ahora se habla mucho, por ejemplo, de que esas conversaciones del bar se filtren o se puedan escuchar incluso en directo, hay mucha controversia al respecto, pero incluso hay gente que está por la labor de hacerlo ya, de repetir eso, incluso las conversaciones de ese bar que también ahora es tan polémico. Sí, la verdad es que yo creo que estamos allá en el siglo para tomar una determinación e incorporar toda la técnica que tenemos a nuestro alcance, igual que se hace en el fútbol americano. El por qué no el árbitro puede parar el juego por una falta y explicar por qué ha pitado esa falta. Y dar una explicación al público, porque el público realmente es el que mantiene el fútbol. Al final es humanizar también. Es humanizar y socializar, digamos, el fútbol con la gente que está detrás de la pantalla. Para mí sería una cosa, hoy en día, perfecta. Lo que pasa es que, bueno, están muy retorcidos todavía, muy atrasados en este campo, bajo mi punto de vista. Estamos viendo fotografías con algunos de esos grandes jugadores que has conocido gracias al fútbol, esa figura.
Háblanos de los que más te hayan llamado la atención. Maradona, por ejemplo. Bueno, son muchos, es que claro, han sido 9 años, unos 160 partidos aproximadamente entre Copa y Liga, y en esa época pues he tenido jugadores de todos los equipos que te han llamado la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me acuerdo en la época de pitar al Barcelona y está pitando la Pep Guardiola, actualmente el entrenador del Manchester City, a Enrique concretamente, a Luis Enrique, jugando en el Real Madrid, por ejemplo, Luis Enrique, yo qué sé, pues Stoico, Maradona, en el Sevilla, estoy hablando de jugadores del Barcelona, Alessanco, más... ¿Cuál es el que te llamó más la atención? ¿Cuánto a en el campo, a esas conversaciones que tenías, o al que más protestaba? O, por ejemplo, Fernando Hierro, que era muy cañero, sabía... ¿Alguno estaba un poco estigmatizado en ese aspecto que también se habla mucho en la actualidad, de que sabías que o iba a fingir o iba a hacer una falta agresiva? No, había jugadores con unas características muy determinadas, y esos son jugadores que, bueno, que todo el mundo conoce, que eran un poco arcaicos, eran jugadores que siempre protestaban por cualquier cosa, por cualquier decisión técnica que tú tomabas. Me acuerdo en la época de Stoico, por ejemplo, un hombre de un temperamento tremendo. Me acuerdo en la época de Butragueño, Emilio Butragueño, que era un señor en el campo. Estoy poniendo dos ejemplos extremos, ¿no? Pero ha habido de todo. Ha habido jugadores que te han ayudado, que han tratado de comprender tu actuación, otros que eran muy charlatanes, que estaban constantemente hablando contigo, tú hablabas con ellos, pasabas un rato haciendo comentarios referentes al partido, etcétera, etcétera. O sea que he tenido de todo. Ha habido un abanico de jugadores que evidentemente hoy estamos hablando de jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, actualmente el jugador del Madrid, Vinicius, ¿no? Vinicius. ¿Cuál era el más pesado de tu época? El que más estaba protestando encima tuya, que decías tú, si pudiera expulsarlo a este me lo cargaba ya. Pues había uno que era un tostón pitarle, que era Gallego, del Real Madrid. Gallego, y sí, Stoico, el que estoy diciendo, porque Stoico es que era intratable, vamos, demasiado pesado. Todo era falta, todo a favor suyo, y la verdad es que, bueno, he tenido, ya digo, trato con un montón de jugadores de un nivel tremendo, porque estos son épocas. Ahora ahí están los jugadores que están, pero la época mía pues tenías a Juanito, a Gallego, a Michel, a Asensio, en fin, una serie de jugadores de un calado tremendo, ¿no? Y hay que hablar, desgraciadamente, de las agresiones también a los árbitros. Están los insultos, pero luego ya algo todavía peor, que son las agresiones. Y tú, en tu época y en tu carrera, has vivido de todo. Yo he vivido todo. De todas formas, la parte más dura es la parte de cuando estás pitando en la región, ¿no? Que no tienes, ¿qué te diría a ti? No tienes el público tan alejado como a nivel profesional, lo tienes muy encima, te están insultando constantemente, te están lanzando objetos, etc. Eso es lo más cruel, ¿no? De escuchar insultos graves hacia ti, hacia tu mujer, hacia tu madre, a tus hijos, a todo el mundo, y lo tienes ahí y son muy pesados y bueno. Lo único que pasa es que esto te vale para luego fortalecerte como persona y tener una espalda ancha para cuando llegues a cotas más altas, ¿no? Como es el arbitraje ya en segunda división o en primera división. Ya pasa de todo y superas todas esas situaciones. Yo, desgraciadamente, entre comillas, pues he sufrido muchas agresiones físicas a nivel regional. Cuéntanos alguna, porque dientes clavados... Dientes clavados en el hombro, sí, me lo noté en una ocasión en un partido que pitaba en Santa Marta precisamente. Y allí me dieron de todo, como se suele decir. Se lanzaron por mí los jugadores, patadas, puñetazos, y bueno, pues más o menos... Una batalla campal. Una batalla campal. Allí tuve agresiones en Santa Marta, tuve agresiones en Béjar, he tenido agresión en un partido de Copa del Rey, que aquello me impactó mucho, que fue un partido de Copa del Rey en la línea de la Concepción, Linense contra el Málaga. Me tiraron de la grada un botellín lleno de arena. Y me pegó en el pecho. Menos mal que me dio de plano, no me dio de canto, si no me parte el esternón, claro. Y estuve dolorido bastante tiempo. Y bueno, salí de los campos de fútbol con policía. Eso un día sí, otro no. O sea, ¿llegar a incendiar la caseta o casi incendiar la caseta? Sí, eso fue en Béjar. En Béjar, allí me parece que expulsé a 2 o 3 jugadores. Había 2 guardias civiles cuando empezó el partido y al final... pues salí allí con 50 guardias civiles aproximadamente. Un cabo cogió mi coche, me lo llevó a 20 kilómetros allí y estando en la caseta duchándonos, pues empezó la gente a gritar porque la caseta que estaba al lado tenían 3-4 bombonas de gas, que es la que se utilizaba para calentar las casetas de jugadores locales y visitantes y de la del trío arbitral, y prendieron fuego.
y allí podíamos haber explotado todo el mundo y Madre seguir mía. volando. O sea, Está son claro, José Luis, que el situaciones. arbitraje es una profesión muy dura, Es ¿no? dura. Además que los viajes por aquellos entonces eran más complicados, muchísimo más complicados que ahora, ¿no? Complicadísimo. Compaginabas con el trabajo. Claro, evidentemente. A nivel regional, pues las carreteras ya te puedo hacer idea. O sea, que yo te puedo decir que después de un partido me he duchado metiéndome en una cubeta de agua. Ahí me he duchado, agua helada, para hombre, quitarte el sudor, barro, arena, dependiendo cómo fuera el partido, ¿no? O sea que es muy duro, la parte regional es muy dura. Después, claro, la parte ya cuando llegas a un semiprofesionalismo, que la segunda B, la segunda A, ya es otra cosa, ¿no? Ya hay otra forma, tienes otra seguridad distinta. Te puedo contar una anécdota. En un partido de segunda fue el Celta contra el Elche, se jugaba en el ascenso a primera división de ese partido y en ese partido expulsé al jugador más importante que tenía el Celta de Vigo. Como si hoy en día, para que te hagas una idea, expulsa a Jude Bellingham, que es un crack, y lo expulsa de tal forma que no ve nadie el por qué lo has expulsado, que fue el caso que me ocurrió a mí. Yo iba corriendo una diagonal hacia donde estaba el balón y a mi derecha miro y un jugador que se llama Suárez, que era un crack, el crack del Leso, del Celta, a los 12 o 13 minutos veo que va corriendo y le sigue un adversario y le pega un codazo. Yo en ese momento, no sé por qué, miré para aquella zona Y lo vi. porque lo vi y entonces claro, la gente normalmente... Y dijiste, ¡Pamplina! Pamplina. La gente normalmente va mirando por donde está el balón y la jugada, pero aquella acción no la ve, nada más que la ve yo, los pulsos, y a partir de ahí el partido, pues para arriba. Lanzamiento de objetos, insultos, cada vez, fue tremendo. Y Hasta tal punto que para salir de allí me costó mucho, me costó de que tuvo que meter la Policía Nacional el autobús dentro del recinto y al final salí dentro del autobús del recinto y la policía me dijo, señor Pajares, siéntese en el pasillo y no se levante, como se levante lo machacamos ahí a usted. Pues no había forma de salir del campo. Claro. Y salí en el pasillo del autobús. Y cuando llegaba José Luis al trabajo, ¿Sí? por ejemplo, que había mucha gente en Madrid o Barcelona, habías pitado y le habías pitado un penalti en contra del Madrid. Por ejemplo. No te dejaban entrar muchas veces, ¿no? Sí, no, bueno, lo que pasa es que los comentarios hay para todo lo justo, ¿no? Y tú aceptas, yo aceptaba perfectamente cualquier crítica porque somos, evidentemente, de alguna forma, deportistas o profesionales del deporte, y entonces las críticas tienes que aceptarlas, es que si no, no eres Dios. Yo siempre decía, cuando terminaban los partidos, ojalá nada más que me haya fallado 3 o 4 veces, porque es que es inevitable, sobre todo en aquella época que no teníamos los Tantas medios que hay hoy herramientas en día. como ahora. Estamos hablando de otra historia distinta. Lo mejor, José Luis, que te ha dado el arbitraje. El arbitraje, pues tener la oportunidad de viajar mucho, conocer a mucha gente, hacer muchas amistades, tener la oportunidad de darle la posibilidad a mis compañeros, jueces de línea, que he llevado a cientos de Extremadura, cosa que hoy en día no existe. Eso de que tú eliges a un compañero de Mérida, Almendralejo, Villanueva, Don Benito o Plasencia para llevarlo a un partido. Eso es el premio más gordo que tú le puedes dar a un árbitro. Decir, oye, que vamos a pitar a Santander, o nos vamos a Barcelona, o vamos... Eso para ello es el no va más. Y tener esa oportunidad de darle esa posibilidad a los compañeros de viajar y hacer un partido contigo, eso no está pagado con nada del mundo. Y también me ha dado la posibilidad de, bueno, por lo menos sentirme, y ante todo que he llevado por bandera, el extremeñismo, ¿no? Ser extremeño y mi bandera por encima de todo. Y eso te emociona, José Luis. Eso, ¿Qué le quieres decir ahora que estás en ese momento de emoción a esos árbitros que están empezando o a aquellos chicos que les gusta mucho el deporte pero creen que no van a valer para el mundo del fútbol y como tú dan un paso a un lado al arbitraje, que también es algo bonito? Pues yo creo que lo ideal es que se sigan formando para conocer perfectamente las normativas de las leyes de juego, las reglas de juego, los estatutos, que entrenen fuerte, porque el premio lo van a tener al final, seguro. Yo te puedo comentar que una de las cosas, como te comentaba, era darle la oportunidad a cientos de compañeros de viajar conmigo, que conocieran España y conocieran esos campos. Te puedo decir también que aquí en Extremadura se han quedado cientos de árbitros sin poder conseguir la primera categoría. Pero no es porque no valieran para ellos. Aquí hemos tenido árbitros de mucha categoría que se han quedado en preferente, se han quedado en tercera, porque no han tenido a lo mejor la posibilidad que yo he tenido o no han llegado al momento idóneo que llegué yo.
de mi obsesión por la preparación física, mi obsesión por mis conocimientos en reglas de juego y, evidentemente, yo no es que vivía por el arbitraje. Y se han quedado un montón de compañeros que los ha habido en Extremadura sin poder llegar a esa categoría y eran tan válidos como he sido yo. Pero lo que está claro, José Luis, es que tú abriste el camino para muchos otros y que, pues gracias a ti, ahora tenemos también a árbitros en primera como Gil Manzano, otros muchos, que seguro que van a seguir llegando. Y gracias a ti. Muchas gracias, José, por venir a darme un abrazo.